Efectos del color en seres humanos generados por sistemas de iluminación LED. Trabajo de investigación que impacta directamente con la ingeniería sustentable y la salud visual en los seres humanos. Sean bienvenidos, esperemos sea de su agrado esta presentación. Iniciamos. El hombre, desde sus inicios, desde que se tiene conocimiento del fuego, con él logró iluminar sus caminos de oscuridad. Esta evolución hizo que en 1962 la lámpara incandescente se viera pues con otra alternativa, como fue el desarrollo de los LED, y fue Nick Holongack que mencionó que los LED iban a reemplazar a los focos incandescentes, y actualmente esa afirmación, esta persona fue un gran futurista porque es una realidad. Hoy en día los LED están reemplazando poco a poco a las lámparas incandescentes. ¿Por qué? Porque estos LED tienen bajos consumos de potencia, una larga vida de hasta 15,000 horas en promedio, mientras que las lámparas incandescentes tienen un alto consumo de energía eléctrica, poca eficiencia en iluminación y además su tiempo de vida son de 1,000 a 2,000 horas en promedio. Bien, una vez que conocemos cómo diseñar estos sistemas de iluminación actualmente, pues resulta que nuestros diseñadores desconocen actualmente muchos factores que no toman en cuenta a la hora de diseñar. Por ejemplo, ellos solamente a la hora de diseñar consideran el ahorro energético y que cumplan la norma que serían los luxes que debe de haber en una sala de iluminación. Los luxes es la cantidad que debe de iluminar en un área determinado por una norma. En este caso la norma es para la norma mexicana. Es fundamental entonces considerar los siguientes parámetros, como es la temperatura del color, el contraste, la calidad de reproducción de colores, el deslumbramiento, el índice de rendimiento del color, las sombras generadas, porque también afectan, aparte de la manera visual, también en el aspecto psicológico, y entonces es una recomendación que hacemos a los diseñadores de sistemas de iluminación LED. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la temperatura del color? Bueno, la temperatura del color tiene que ver mucho con pues, nuestra naturaleza. Normalmente si observamos el medio ambiente cuando hay frío, hay temperaturas bajas, normalmente los colores fríos se ven en tonalidades azules y los colores cálidos normalmente se ven en tonalidades anaranjadas, amarillas, rojizas, y los colores neutros se ven más en blanco, es una posición neutral. ¿Qué tiene que ver esta temperatura del color? Bueno, resulta que los seres humanos han tratado de emular esas tonalidades de rojizas hasta el azul, y lo lograron calentando un cuerpo negro, sometiéndolo a diferentes temperaturas. Se dieron cuenta que entre mayor temperatura, empezaban con 2700, un cuerpo negro se empezaba a poner de color rojo, empezaba a generar luz, y cuando se metían a mayor temperatura, como 7000 grados Kelvin, pues las tonalidades eran azuladas. Entonces, cuando se dio cuenta que esas tonalidades existían, él trató de emular esos colores y lo logró. Actualmente los LED son capaces de generar esas tonalidades de iluminación. Entonces hay que tener cuidado porque estos colores también nos afectan de manera visual y de manera psicológica. ¿De qué manera? Bueno, los colores está demostrado que intervienen en nuestra salud. Aquí mencionamos a 3 investigadores que demostraron que los colores pueden afectar de manera positiva o negativa a los seres humanos, desde la manera nerviosa, desde la cuestión física, desde la cuestión psicológica. Y también se hizo un estudio serio en 1990, donde científicos de la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias afirmaron con éxito que la luz azul era eficaz en el tratamiento de problemas psicológicos, como la adicción, trastornos de la alimentación, impotencia y depresión. Gran éxito, pero también hay que tener cuidado entonces, porque no siempre la luz azul es beneficiosa. Actualmente la luz, lo vamos a mencionar en este trabajo, la luz azul como la que generan los celulares, también es peligrosa. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También la cuestión psicológica, y eso lo vemos, y está demostrado también que los colores tienen ciertas cualidades. ¿Por qué? Porque desde que somos niños nos han, de manera inconsciente, nos han hecho creer que estos colores tienen esas facultades. Por ejemplo, el rojo siempre va relacionado con la pasión, la fuerza, simboliza la ira. Entonces el azul, como mencionamos, ya está demostrado que puede llegar a inducir el sueño, pero también lo puede inhibir, porque ahorita lo vamos a mencionar. También el amarillo se utiliza para representar energía, pero también para dar avisos de prevención. También para niños que tienen dificultades de aprendizaje se utilizan ese tipo de colores. El verde normalmente va relacionado con la naturaleza, y si queremos dar un ambiente de frescura y tranquilidad, pues se recomienda usar este color.
El anaranjado es utilizado en restaurantes porque es un color que tiene mucha vitalidad y entonces la gente que va a un restaurante pues va a tener ese ánimo de estar consumiendo productos. El violeta está relacionado con intranquilidad, ansiedad, tumores, pero también en el pasado estuvo relacionado con la opulencia de la gente rica. También el marrón se usa para representar una buena salud. El negro y el blanco son extremos, debemos de tener cuidado porque la luz siempre lo relacionamos con cosas buenas, lo contrario, la oscuridad siempre lo relacionamos con cosas negativas, y entonces en esa gama de intercambio están las combinaciones que nos pueden generar contrastes positivos o contrastes negativos, y un ejemplo es que si combinamos el negro y el blanco nos genera el gris, y dependiendo si es un gris, de las tonalidades, pues muchas veces puede ser un buen gusto, conservador, también representa vitalidad, pero también un gris también puede representar tristeza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es el deslumbramiento. Normalmente las lámparas LED son fuente que generan tonalidades muy fuertes, y entonces si los lámparas LED los diseñamos de tal manera que reflejen luz o inciden directamente en los ojos de la persona que está trabajando, pues va tarde o temprano le va a causar irritación, como consecuencia fatiga, y va a ser una persona que va a producir menos en su trabajo. Entonces tenemos que cuidar qué tipo de rayos inciden en nuestra visión, porque pueden ser tonalidades rojas, ultravioletas, y ambas tonalidades son dañinas para el ser humano. ¿Cuál fue la metodología de esta investigación? Bueno, la metodología de esta investigación fue respetar las normas oficiales mexicanas para las condiciones de trabajo o escolares, considerar la eficiencia energética, la eficiencia luminosa de las lámparas LED, los sistemas de iluminación como los métodos de los lúmenes que se validaron en ese trabajo, el método punto por punto. También se utilizaron para este sistema, esta investigación, un software que se llama Dialux, que es un sistema que está aprobado en temas de tesis, que es un buen sistema que calcula los resultados que arroja son muy acertados, exactos y precisos. También utilizamos un luxómetro para medir las mediciones y también una aplicación para ver esas mediciones y compararlas con el luxómetro. Bien, ¿en qué consistió la fase 1 del análisis de los resultados? Bueno, en este hicimos un estudio para comprobar todo esto y nuestra metodología. Entonces buscamos un aula de usos múltiples de la Universidad Veracruzana que tiene de largo 20 metros, ancho 15 metros, una altura de 3.5. Esta aula está pintada totalmente de color blanco y entonces los grados de reflexión por norma, el suelo tiene un 20%, la pared un 80% y el techo de un 50%. El programa que tenemos ayuda a simular estas imágenes y hacer cambios de tonalidades. Aquí están los luxómetros, las mediciones, y lo que hicimos fue estar simulando estas áreas de iluminación con diferentes LEDs de colores. Por ejemplo, en este caso los LEDs de prueba fueron el amarillo y el blanco. Ahí están algunas tonalidades que se generan. Bien, para lectura, normalmente una sala de usos múltiples que va a ser ocupada por estudiantes mínimo debe de tener 300 luxes, porque es lo que recomienda la norma para sistemas de iluminación. Entonces, con el software hicimos unos cálculos y él automáticamente, cuando le dijimos los datos de entrada, que eran largo, ancho y altura, los luxes requeridos que eran 300, él nos dijo a finales que íbamos a utilizar estas lámparas. Él nos proporcionó que pueden ser 9 filas y 5 columnas. Y va a haber un cálculo estimativo de 300. Entonces, el software nos valida o nos agiliza los cálculos, porque este software nos dio 300 luxes, esta información, y lo validamos porque nosotros estos cálculos lo hicimos de manera manual y vimos que es efectivo, pero en vez de respetar de 9 por 5 filas, nosotros modificamos y pusimos 7 filas por 6 columnas y nos dieron 46 luminarias en vez de 45, pero sigue siendo eficiente de manera manual, y seleccionamos 7 por 6 filas. La ventaja de los software que se pueden corregir en la propuesta que nosotros tenemos, ¿no? Ellos van a hacer una propuesta, pero le podemos decir, no, yo quiero tantas filas, 7 columnas para este caso por 6 en vez de 9 por 5. Entonces, como mencionamos, aquí están los LEDs que seleccionamos para las simulaciones y la luz blanca. Y vemos que la luz blanca genera mayor iluminación que en luxes que la amarilla, dependiendo de las potencias. Y entonces aquí está simulado el aula, y aquí le decimos con el software, les dirán ubicados los LEDs. Esta sería una propuesta de solución. Ahora, ¿cuál sería la mejor propuesta? ¿Utilizar LED blancos o utilizar LED amarillos? Según la iluminación, serían los LED blancos, pero como mencionamos en ese trabajo, los LED blancos generan una gama de luz ultravioleta azul que es dañina para la visión humana. Entonces, los LED de color amarillo están más alejados de la gama azul que dañan a los seres humanos. Entonces, los resultados en conclusión sería utilizar para lecturas LED de color amarillos. Y la mayoría de los LED que se utilizan en las aulas siempre son de tonalidades blancas. Esta es una recomendación importante y es un trabajo que nos va a ayudar mucho a la selección de los LED. ¿Por qué? Como decíamos, el color amarillo
es el preferible de utilizar el LED amarillo porque la luz blanca irradia una gama de color azul, y el color azul, ¿qué nos contribuye? Bueno, si los ojos azules miran la computadora, se considera la luz azul como un láser concentrado, suprime la generación de melatonina y entonces puede generar trastornos del sueño, nos inhibe el sueño. También los colores azules pueden dañar la retina, desde cegueras temporales, incluso la ceguera, y podemos hacer la prueba cuando estamos mirando fijamente una computadora sin protección. Cuando volteamos a ver a otro lado, va a ver como que se nos quedan en nuestra imagen algunas imágenes de colores que tardan segundos en disiparse. Entonces es malo, entonces conviene utilizar colores amarillos. Usar colores claros también para las paredes, pero considerando la psicología del color, porque acuérdense que si usamos para un salón escolar colores rojos que invitan a la agresión, vamos a tener alumnos más hiperactivos, más agresivos, pero si queremos entonces más calma, más estudio, pudieran ser tonalidades como el color blanco. Entonces tenemos que considerar la tonalidad de colores. Entonces, también evitar los efectos estroboscópicos, porque da la impresión de que las máquinas están paradas y puede ocasionar accidentes. Como lo mencionamos al inicio, evitar que el brillo incida directamente en los ojos. Conclusiones: el método de los lúmenes garantiza los niveles de iluminación según los luxes requeridos. En los diseños de iluminación actualmente solamente garantizar los niveles de iluminación y buscar el ahorro energético. Entonces debemos de considerar los colores del área a iluminar, la temperatura del color, los LED y la psicología del color, dependiendo del área que vayamos a iluminar. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, un mal diseño genera de iluminación, genera desde mareos, estrés, trastornos oculares como dolor, inflamación, fatiga visual, etcétera, etcétera. Entonces, se estima que actualmente hay 40 millones de mexicanos que usan lentes, entonces es complicado tener gente que usa lentes porque probablemente tiene malos diseños de sistemas de iluminación. Es complicado establecer reglas para la correcta selección de la temperatura del color para un determinado efecto y color de cada LED, pero se recomienda entonces considerar los factores que mencionamos para tener un correcto sistema de iluminación que no afecte la cuestión visual.